no, vamos a hacer el show del Miguel Conejito Alejandro. Ahí está. Ahí Claro. está. Miguel Era por Conejito eso. Alejandro. Claro. La estuviste pensando. No, ¿sabes? obvio. Se quedó en un comentario. Habrá que hacer. Yo quiero que Gabriela Pellegrini muestre el pasito En cualquier chaqueño. momento le Yo sumamos. muestro. A la Pellegrini le sale el pasito chaqueño. Sí, yo muestro. ¿En el serio? ¿No pasito. de moda en los 80? Por Bueno, supuesto. no, eso Con la practicaba. pollera colorada. La pollera. Licenciado Luis Alejandro Tentor, ¿cómo le va? Bienvenido, Buen no día. sabemos olvidado de su después de rostro. mucho tiempo. Sin Después, venir mucho por tiempo. el barrio. Sí. Anduve Ya no nos complicado. quería más. Estuvo de gira. Anduvo de gira. Anduvo. Anduve de Pero no gira. por acá, ¿no? ¿Cómo Habla en nos tercera abandonó? persona. En cualquier momento, ¿viste? ¿Qué? Qué bárbaro. Ojito. No, en cualquier momento. fácil. En cualquier momento se largamos a cantar en gira. De gira, ok. De No, cantante. Qué fácil que toma otros rumbos, otros caminos. Sin pensar en los que quedamos No me de lo este lado. imagino. No me imaginaba. No, los que- lunes van a ser intocables. Vamos a ver. Sí, Ah, claro. Los lunes son Salvo intocables. cuando se Esto es un tocan. compromiso al aire con toda la comunidad que en este Sí. momento está escuchando. Sí, sí, y sí. viendo. Yo también los escucho. Sí, yo también soy parte de la sí, comunidad. nos ¿eh? encanta. Claro, Sí, señor. Por eso, claro, por de ahí eso. nace la idea de salir por los barrios Claro. con un grupo de música tropical. Claro. Claro, nosotros vamos a ir preparando la pollera colorada. ¿Por qué le decimos música tropical? Le decimos cumbia. ¿Qué otra Cumbia. música tropical Cumbia. hay? Pero viste que Cumbia, nena. es como Cumbia, decir, nena. buscarle un modo elegante, ¿no? Decir música tropical. Claro, quiero ser más Y cheto. sí, claro. Sí, ¿qué otra música tropical se toca por acá? Claro. Cumbia, no sé. Latinoamericana. Cumbia, chao. Cumbia, ya está. ¿Y por dónde vamos hoy? Bueno, hoy no sé, hoy vamos a hablar un poco de el cuidado de un La familiar. propuesta de los cuidados. Claro, nosotros venimos Me como... toca de cerca. Sí, nos toca a todos, ¿no? Porque llegamos a una edad en la que nuestros hijos ya están crecidos, Sí. con lo cual decimos, bueno, nos relajamos un poquito. Nos toca tampoco ahora. Tanto. Claro, Nos claro, toca bueno, ahora. listo. Vamos, Ajá. sí, y Ya, Se pone bueno esto. lado, sí. Esto se va a poner bueno. Te Y- frotás así las manitos. Claro. y Resulta después que empezás tenemos a padres que bajar. están envejeciendo Sí. y que requieren también de nuestros cuidados, Sí. ¿no? Y Sí. entonces ahí empieza toda la ingeniería en la familia. En el mejor de los casos, cuando hay una familia, una red que se pueda organizar, uno la pasa un poquito mejor, pero cuando a veces se trata de una sola persona para cuidar, se pasa la vida cuidando, ¿no? Sí, la verdad es que no hay buena noticia en ninguna Claro. de estas situaciones, digamos, ¿no? Y cada caso, vuelvo siempre un poco a lo mismo, no se puede, es una generalización. Total. Depende mucho de esto de lo que vos decís, Gaby. La red de contención que puedas llegar a tener respecto de eso. Lo primero que hay que decir, a mí me gusta cuando se plantea una situación así en el consultorio, primero es validar lo que le está pasando a la persona que tiene que cuidar, ¿no? A este familiar. Validar lo que le está pasando. Es una cagada lo que le pasa. La verdad que no hay buena noticia en Es eso. como un agobio. Decir, Sí, "Ay". sí, ¿No? sí. Es una carga, ¿viste? Y además, y esto es inevitable, pero aquí la mirada de género es fundamental porque históricamente Eso. las tareas de cuidado recaen sobre mujeres. Eso. Y sigue pasando Y- todavía. Y sobre las que se supone que no tienen familia, pues sí, ¿viste? Claro. O la que tiene, como que tiene cierto tiempo libre o Peor la disponibilidad. soltera que no tuvo hijos, Exacto. peor, porque entonces sí o sí tenés que cuidar a los padres. Son expectativas sociales que apuntan directamente como a... son expectativas que se otorgan y que se asumen Ujú. Sí, también. recíprocamente, digamos, Sí, ¿no? porque Sí, podría sí. ser decir, bueno, no, vos tendrías que cuidar por qué? a mamá Claro. y que ella diga, no, pero ¿por qué? O diga, ay, sí, la verdad, no, todo depende de eso también. Exacto, ¿no? De o la sea, respuesta. está bueno trabajar eso primero de que lo primero que yo digo, acá hay que separar dos cosas. Primero, hay que separar la eficacia del amor. O sea, son dos cuestiones distintas. Por ahí, por un lado, no tiene nada que ver el amor con el cuidado a veces, ¿no? O sea, o con la eficacia de lo que la persona necesita. O sea, el amor va por un lado y eso nos genera una obligación. En la medida de lo posible, lo ideal dentro de lo complicada que es la cosa, hay que buscar la eficacia, ¿no? Porque Menos el amor y está más dado. presencia por allí, ¿no? ¿A qué Sí, te referís sí. con buscar la eficacia? La eficacia en el sentido de que, mira, cuando un avión está en una situación complicada, bajan las mascarillas, lo primero que hay que hacer es ponerse uno la mascarilla para poder ayudar al otro. Hay un paradigma muy judeocristiano en este sentido de que doy la vida por amor, ¿no? Hay algo que opera ahí que hace que primero esté como que apuntado hacia afuera
la prioridad. A ver qué dirán. Exacto. ¿No? Y aparte hay un paradigma de que si soy una buena mujer o un Claro. buen hombre, si Una me buena sacrifico, persona, una una buena buena persona, hija. si me sacrifico por el otro. Está bien. ¿Ya? Y eso está como Inmolarse bien por el visto. otro, Exacto. claro. Eso. En estos casos yo lo que intento trabajar es el paradigma contrario. O sea, primero, rescatate vos para poder ser un recurso para esa persona. Exacto. O sea, y eso implica tomar muchas medidas. Por eso digo, primero, separar el amor de la cuestión de la eficacia respecto de la situación o de cómo se interviene en esa situación. Y la eficacia, muchas veces si vos estás mucho tiempo, pero te desgastás, terminás como en una situación en la que se termina llevando una versión rara. Primero que se pierde la relación, no sé, padre-hijo, padre-hija, padre... lo Claro. que sea, se pierde la relación y empieza a haber más una relación de cuidado en donde el clima se empieza a poner raro. Y eso a eso yo le denomino eficacia, no perder los roles primero. Lo ideal sería evitar terciarizar en la medida de lo posible. Sí, Estamos hablando de eso un también ideal. es una realidad Terciarizar, para pocos. exacto, terciarizar, Tercerizar el es cuidado. contratar personas que Exacto. cuiden un muy buen tiempo a la persona. Sostener tu rol de hijo Hijo. o hija, digamos, Sí. ¿no? Sostener tu rol antes que nada, cuidarlo hasta lo más que se pueda. Eso dentro de lo ideal, estamos Sí. hablando de situaciones. Después, hay que entender, y vuelvo a la eficacia, el amor es una cuestión, no vamos a hablar del amor familiar, porque eso ya está dado y es un tema aparte, me parece. Pero se mezclan a veces y confunden un poco las cosas. Otra cuestión es entender también de que hay... yo trabajé en instituciones con personas con discapacidad. Entonces, ahí logré entender de que hay veces de que a la vista determinadas instituciones, a la vista puede ser bizarro, pero está todo pensado en función de los accidentes o de el cuidado de esas instituciones. Hay veces que hay que pensar en instituciones para la persona que pueda, dentro de un ideal, poder tercerizar ese cuidado porque se convierten en personas de riesgo, las personas mayores, y nosotros como familiar no tenemos la capacidad ni la pericia para poder abordar o intervenir con estas personas. A veces tomamos muy malas decisiones en función del amor, de nuestros miedos, pero tenemos que aceptarnos que no tenemos la pericia o que no tenemos la capacidad para poder abordar de la mejor manera como lo haría una institución. Es una conversación difícil. Sí, muy Esa. difícil Es una y cosa además Sí, de que- asumirla. Bueno, No, ¿querés perdón. vos No, primero? porque con la primera y la segunda más o menos es lo mismo, ¿no? Citate dos casos. Sí. ¿No? Que tiene que ver con, a ver, es el sacrificio de uno. Sí. Por ejemplo, bueno, si hablamos de la persona que necesita un cuidado, que puede ser un hijo o un padre, una madre. Sí. Un hermano En mayor. definitiva, por un lado, hacerse cargo es como yo no puedo dejar una institución, yo no lo puedo dejar a otra persona bajo ese cuidado. Y ahí tiene que Nadie ver lo con- va a dejar mejor, que- nadie lo va a cuidar mejor un que hijo. yo. Y ese hijo se termina peleando con los hermanos, pero te digo, se genera toda Sí, una sí. situación, yo soy el que lo cuido. Es todo un tema. Sí, sí, Ahí sí. quería soy simplemente... Perfecto. ampliar más. Y entender que estamos totalmente limitados y no tenemos la pericia para cuidar a una persona que esté transitando una enfermedad, sea mayor o a veces en la situación en la de un hijo también, digamos, ¿no? En la situación que demande cuidados que están por fuera de lo que sería una paternidad sin ninguna complicación de salud, ni mental ni orgánica. Ya es difícil una paternidad así y es muy artesanal, mucho más cuando hay alguna complicación orgánica o mental en este sentido. Primero que hay que asumirse como familiar, no como posible terapeuta, digamos. Y no es una cuestión de amor. El amor va por otro lado. Muchas veces es asumirse que no tenemos la capacidad para poder intervenir. Pero esto estamos hablando de una situación ideal, porque hay Claro. situaciones en las que no toca, o sea, toca, no queda otra, no están dadas las condiciones económicas, no están dadas... Además eso, la condición económica es un factor
Te diría fundamental. Determinante. Pero aún así, ¿no? Tratando de compartir un poco la experiencia, pues estoy atravesando eso, digamos, ¿no? Verá. Una etapa de cuidado de mamá, estamos compartiendo con mis hermanos, siempre con disparidad de tiempos y demás. Pero estamos yo creo que en una primera etapa, uno no sabe cuánto tiempo va a demandar el cuidado de esa persona. Si van a ser 3 meses, 5 años, 10 años. Claro. ¿No? Y entonces en eso nos debatimos, decir, bueno, ¿nos va a dar el cuero para hacer esta maratón de cuidados si se prolonga en el tiempo? Pero aún teniendo posibilidades de, bueno, llevarla a una residencia para adultos mayores, digamos. Hay una cosa que la conversábamos también con otra médica en algún momento que trabaja con el tema del Alzheimer. Su mamá tuvo Alzheimer y que ella decía, bueno, la memoria que sí mantienen las personas que tienen senilidad, que tienen Alzheimer, es la memoria afectiva. No saben si vos sos la hija o no, pero se alegran de verte. Sí. Eso queda grabado y no hay conexiones neuronales ahí que Sí. al parecer lo que se sabe, ¿no? Y entonces, en este pequeño lapso que tenemos de cuidándola, nosotros notamos el cambio, ¿no? Es decir, porque no es solamente, bueno, todavía no requiere de grandes cuidados, sino simplemente estar, asistirla y demás. Pero decimos si esto se va a complicar y demás. Y bueno, ahí sí estoy pensando en eso que vos decís, pero por otro lado decís, bueno, ahí le van a cuidar, no le van a cuidar con afecto, la van a cuidar con profesionalidad, probablemente, ¿no? Mirá, hay de todo. La verdad que cada situación es muy distinta, digamos. Claro. Pero lo primero que hay que entender en esta situación es cuando hay que pensar con la cabeza fría, ¿no? Acá soy como el médico que llega a un accidente y empieza a tomar decisiones, ¿no? Entonces voy a hablar un poco frío, Claro. ¿sí? Pero en función de la eficacia, no en la cuestión del amor. El amor no define lo que vos decidas, el amor que vos sientas por esta persona. Ahora, en función de la eficacia hay que entender de que, por ejemplo, en estos casos se convierten en personas de riesgo. Se levantan a 1 hora de la mañana y prenden una cocina y terminan por ahí generando un accidente doméstico. ¿Cómo termina estadísticamente esta cuestión? Con una operación de cadera, por una caída, por un tropezón. Y ahí viene una recaída muy fuerte, generalmente. Entonces, asumir de que uno no tiene la capacidad o la pericia para poder intervenir en este tipo de situaciones es un acto de amor también a veces, ¿no? ¿Y no hay un retroceso en materia de salud cuando una persona se la deja en una institución? Es que nunca hubo un avance porque es una realidad nueva. La gerontología, hasta dentro de la psicología, es una etapa evolutiva nueva, producto de que las personas en los 80 morían a los 65 años. Claro. ¿Está? O sea, vuelvo un poco a lo mismo siempre de entender de que no podemos pensar diacrónicamente, o sea, tenemos que pensar diacrónicamente, tenemos que ver todo el recorrido de la historia y cómo es la expectativa de vida hoy. Hoy se generan problemas nuevos, no solamente para el sistema jubilatorio, sino también para el sistema de salud. Entonces, es un retroceso. Yo diría, puede ser peor si vos lo tenés a una persona aislada, con cuidados donde vienen médicos. Vos, generalmente el familiar va al médico, le dice, mirá, al neurólogo le dice, está un poco así, así, así. El neurólogo de oído toca un poco de oído y le da una receta. En cambio, en una institución generalmente esta que están preparada para esto, primero que hay un equipo interdisciplinario que la ve semanalmente, ¿no? O tiene una referencia constante. Después tiene grupos de personas que están en la misma situación, están interactuando, están en una situación social. Visualmente es bizarro el lugar, ¿no? No es cómodo a la vista, los lugares para este tipo de personas no es cómodo a la vista. Ahora, es el lugar más seguro posible, porque está pensado en función de la funcionalidad de una dinámica. Y estas personas no pierden la estructura de tener un desayuno, o sea, primero dormir, que es fundamental para el organismo y más a esa altura, en esa época de la vida. Después hay un desayuno, hay una toma de medicación, hay un control. Una organización del día, digamos. Exacto, una estructuración, y eso ya es vivir. Se pelean con el enfermero, la enfermera, se pelean, se enamoran, se desenamoran, se enojan, pero eso es vida. Antes que estar frente a un televisor o antes que estar en una situación de aislamiento, siempre es mucho mejor. Si podemos
como domar la vista, digamos, frente a lo bizarro que puede llegar a ser una institución. Cuando digo bizarro es Sí, imaginariamente. Alguien que no está y llega de afuera y no está acostumbrado a ver una institución de este tipo, y es chocante de entrada. Sí. Y es chocante, y ¿sabes qué? Los tienen ahí arrumbados todos juntos, ¿no? Exacto, pero es lo más seguro y están socializando. Hay que relativizar los objetivos. La persona que era no es más, ¿no? Ahora, están en una situación, por ejemplo, terminan de desayunar, se juntan todos, no sé, salen un rato al sol, o algunos en silla de rueda, otro que lo ayuda a otro, tienen una conversación que no tiene la lógica que por ahí tendría, pero todo eso es mejor, ¿no?, que estar aislado. Siempre estar aislado es un deterioro importante. O, dicho de otra manera, o siempre socializar bajo cualquier circunstancia es mejor que el aislamiento. Que estar aislado, claro. Sí. Ahora sabemos eso, ¿no? Porque, ¿sí?, como decías vos, estamos aprendiendo cómo mejorar la calidad de vida de las personas que llegan hasta los 80 por lo menos. Hay gente que llega más, hay muchos que llegan a los 90, y se viene observando qué hicieron para llegar en buenas condiciones, no llegar nomás, sino llegar en buenas condiciones, como decir, bueno, no sé cuándo me voy a morir, pero que cuando me muera esté consciente, me pueda mover por mí mismo, digamos, no necesite de alguien, ¿no? Exacto. Y ahí está la actividad física y la socialización, parecen fundamentales. Fundamental. Vos imagínate que un músculo, ¿qué pasa cuando las personas tienen un accidente y dejan de usar un músculo, digamos, ¿no? Se atrofia. La atrofia es la falta de alimentación. ¿Cómo se alimenta? Moviéndose. Bueno, la socialización es lo mismo. Entonces, en ese sentido, estas personas en estos lugares tienen una estructura de vida y tienen un nivel de socialización que prolonga, y no solamente que prolonga, sino que genera más calidad de vida. También es difícil entender, primero, y segundo, que recuperan un familiar, porque si vos sos cuidador, se desgasta el vínculo al punto de que te perdés el vínculo familiar, priorizás el cuidado por sobre el vínculo familiar. Y el deterioro que sufre la persona que está cuidando ni es hablar. Tremendo. Pero ni hablar. Es difícil lidiar con esa persona que, por ejemplo, está senil y que tiene reacciones que te violentan. Sí. Y vos tendés a reaccionar como cuando esa persona no estaba senil. Sí. ¿No? Y te provoca así, no, pero está senil, ¿no? Pero te genera igualmente. Sí. Entonces, tenés que pero trabajar ahí. Pero Sí. a su vez te vas después y te desquitás con los otros, Con te desquitás otra- con tus hijos, con tus hermanos, te empezás a Con tus desquitar. otras relaciones, Eso digamos. que dice Otras Pedri es relaciones. fundamental. O sea, el nivel de desgaste, todo esto en situaciones ideales, ¿no? Claro. Pero si se puede evitar, Sí. o si se puede priorizar el vínculo por sobre el cuidado, es lo ideal. O si no, mirá La Nona, la película, ¿no? Esperando la carroza. Esperando la carroza. Esperando la carroza. El Claro. principal de los ejemplos que podemos tener allí. Es genial. O sea, que ¿cómo era el apellido de Ana, esta médica que nos decía, bueno, Geijo. ella... Ana María Geijo. Geijo. Que bueno, ella habla de esto, prepararnos cuando sabes que tenés un diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, que está arrancando, Sí. que se prepare toda la familia, que comprenda cuál va a ser el proceso, porque eso entender. Te quería preguntar si en el caso, por ejemplo, de los cuidados, y bueno, llega el momento en que mamá, papá o alguien integrante de la familia envejeció y hay que cuidarlo, no puede ya vivir solo, sola. Es Pujol, no es Geijo. ¿Eh? Pujol. Pujol, hoy cambié el nombre a todo el Es mundo. re parecido, Pujol Geico. cualquiera se hubiera confundido. Se le pasaba. Cambió Bueno, todo. es decir, vos, yo me acordaba de vos, le digo, ¿quieren que consultemos a algún psicólogo? Pues estábamos los 4, los hijos, ¿no? Reunidos así con diferentes ideas y posturas sobre el tema. Porque esto ahora estamos arrancando y estamos toda la pila y demás, y había Sí. posturas muy diferentes. Y entonces, decir, bueno, lo conversamos con algún psicólogo. ¿Vos propiciás que se haga eso? Decir, Por bueno, supuesto, o sea, digo, lo que está propicio de la conversación, quiero incómoda. trabajar ese... No, olvídate, ya, si no voy a terminar cantando. Claro, Claro. pero sí propiciar la conversación incómoda, y en ese primero separar el amor, o sea, porque acá la El amor conversación, y la culpa. el amor y la culpa. El amor y la culpa. Por sobre el amor la- por un lado y la culpa por el otro. Para Es- mí es más culpa que otra cosa. Es más culpa. Bien, lo tomo porque no, la verdad no que- coincido con Pedro. No, porque muchas veces la culpa que sentí, Sí, no, pero la ¿cómo le culpa voy a sí, dejar? pero mucho. también es abandonar. amor, Es un porque peso. mirá si no la pasa bien, o sea,
Eso sí. también Y es. empiezan los relatos, así, a fulanita lo llevó su mamá y a los 4 meses Claro, se murió. claro. Y menganita, empiezan las anécdotas así, Sí, y vos decís, sí. uy, no. Lo Y que- después Sí. la otra Sí. discusión de fondo me parece ya social y por ahí la podemos traer para otro momento, es nuestros padres nos cuidaron, ¿por qué nosotros no tenemos que cuidarlo también? Ojo Y- que no estoy ni con una No es, postura no ni es lo con la mismo hacer otra. un ¿eh? bebé, cambiarle un pañal que a una persona mayor que ya con otros. Sí, bueno, pero es No la es lo persona que mismo. te cuidó. Sí, pero no Si es no, lo no mismo estarías porque acá, vos ¿eh? tenés hijos, porque vos tenés trabajo, porque vos tenés otras cuestiones también. Y no calculo que no es la misma respuesta que se le da a un bebé que a una persona mayor, por supuesto. No, porque Pero es lo elegís, mismo. vos elegís traer un hijo al mundo y toda la historia. No digo A que veces. hay gente que tiene hijos para que los cuide en un futuro. Ajá. No digo que esa sea la posición más, pero es una realidad también. ¿Qué haces? son- ¿Lo Sí, un dejás? discurso. Son como ideas que te atraviesan cuando Es un pasas discurso esta cosa. que en esta discusión de hermanos, es lo que se pone en juego. Ahí es donde hay que desmenuzar un poco todo esto y decir, lo primero, la recomendación que vendría en una supuesta sesión entre los hermanos, digamos, ¿no? Claro. Lo primero es decir, hay que asumirse en cuanto a las posibilidades de cuidado. Porque también hay algo que quería decir. Estos relatos están siempre muy sesgados porque cuando llegan a las instituciones llegan en una muy última instancia. Claro. Es también en una muy última instancia porque se agotó todo y no se hizo un trabajo previo de... la persona se fue en 4 meses un poco porque no se trabajó, no se preparó y llegó en condiciones seguramente orgánicas y anímicas muy Extremas difíciles, ya. sí, Ujú. ¿no? Entonces, y aparte, es imposible medir de que si se hubiese quedado en el lugar donde estaba, no hubiese sobrevivido más. Es Claro, imposible la sí. comparación. Ahora, lo primero que voy a decir, no hay que dejar de perder el vínculo. Si vos querés tener eso, de lo que decía la doctora, hay que cuidar la afectividad. Qué mejor que vos llegues como una visita, todo lo que puedas, y llegues desde el lugar de hijo. Con otro ánimo, digamos. Con otro ánimo, con otra disposición. Pero aparte, no solamente por uno, porque uno como hijo, digamos, se dispone y se desgasta, sino que la otra persona también es cuidada y un poco también estás desgastada por el vínculo. También te quieren mandar un poco a la mierda cuando Claro. lo querés higienizar o ¿no? Porque también está Sí, porque son cansado. otros roles, además. Exacto, aparte de imagínate una persona absolutamente independiente que pasa a depender de cuestiones tan básicas, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay que entender de que es un problema nuevo, la longevidad es un problema nuevo, pero para todo, hasta para la medicina. La longevidad es algo que lo generó la ciencia y ahora nos tenemos que hacer cargo de esto que Claro. generamos. Me solía decir una persona que llegó a los 92, me decía, no hay políticas pensadas para nosotros. No nos tienen en cuenta, entonces yo no sé qué hacer, no sé dónde buscar asistencia, no sé cómo organizarme, porque me siento sola. Y digamos. claro, aparte, mirá, desde generar un turno por ANSES, ¿viste? Claro. O sea, Sí. el que estaba en el escritorio pensando, el genio que pensó el del turno, Sí, digamos. le pasaba ir al banco y decir, no, pero tenés que entrar a la página. Entonces La dice, aplicación. me tenía que hacer la viejecita. Me decía, Claro. porque era una persona muy activa, ¿no? Claro. Pero decía, ay, pero yo no sé. Digo, porque, claro. Saca instinto de En supervivencia. realidad, en realidad le generaba todo un problema. ¿Viste? Pero para un poco darle que se den cuenta, decir, loco, no todos manejamos lo digital. Exacto. Pero es entender llegar a este punto, digamos, de la vida y no tener una sociedad como las personas con discapacidad, una sociedad inclusiva en ese sentido. Imagínate y después empezás a convertirte en un problema, empezás a tener todos tus afectos, empiezan a verte como una carga, no como una cuestión afectiva. Entonces se van desdibujando los vínculos. En lo ideal, preservar el vínculo por sobre las intervenciones que uno pueda llegar a hacer. Y es en el mejor de los casos pensando en cuando estamos hablando de una familia, que hay quienes podrían ocuparse de o ver qué hacer, decidirlo o no. Cuando hablamos de una persona que no tiene esa red, ¿qué pasa con el Estado? ¿En qué condiciones están las instituciones? Los ¿Quién geriátricos se de- ocupa? ¿Cómo hace? Bueno, todavía las que peor. tendrían que fiscalizar, tienen lo que tienen la función de fiscalizar todo eso es el PAMI,
¿no? Como obra social, y incluir salud, que era la obra social del Ministerio de Salud de la Nación. Acá también el Comité contra la Tortura también, por lo menos, hace inspecciones para ver en qué condiciones están. Sí, también el comité tiene que estar preparado con personas que puedan entender visualmente de que no es una cuestión estética lo que está pensado. Muchas veces puede que haya instituciones que estén abandonadas, claro, sí. Pero generalmente hay que tener muy claro la funcionalidad de una institución como para poder emitir un juicio en ese sentido, porque no es cómodo a la vista ninguna institución que tenga este tipo de intervenciones. No es cómodo a la vista porque tenés que reducir al máximo, o sea, van a haber barandas, los baños van a ser, generalmente no van a ser duchas, son más bien otras formas de higienizar, pero en función de la eficacia y para evitar accidentes. Eso a la vista no es como así como los manguerean acá, podría llegar a decir alguien, ¿entendés? Claro. Y hay veces que es la mejor forma posible de poder higienizar a una persona. ¿Es incómodo a la vista? Por supuesto. Ahora, es lo que es la mejor intervención en ese sentido, el cuidado más rápido, la persona termina esa situación incómoda de higienización y está como mucho más cómoda, pues se siente limpia, le cambia el ánimo. Ahora, ¿vos estás diciendo que los manguereen eso? No, tienen, si alguien no conoce el dispositivo de un baño, de un lugar así, no funciona con una ducha. O sea, la higiene ahí son por ejemplo, con pistolas en donde tiene agua caliente, tiene que estar tiene que tener calefaccionado el lugar. Claro, pero hay lugares como para higienizar, no es con una ducha en donde no es lo habitual, sino que tienen pistolas de agua que largan un chorro de agua como para poder higienizar un poco. Como las duchitas esas que vienen. Exacto, pero sí, entonces el uso sería algo también como, bueno, no quiero entrar en ese tipo de detalles, pero cosas como esas, digamos. El Comité de la Tortura también tiene que tener personas preparadas para entender cómo funciona en estos lugares. Claro, porque es para evitar riesgos. Ningún baño de ninguna casa está preparada para una persona geronte. Claro. Ningún baño de ninguna casa. Todos son riesgosos. Todos. Hasta el inodoro, así como está, es riesgoso. Eso no está preparado para alguien de más de 70 y pico de años. Toda persona corre riesgo. En un baño es peligroso 24/7, cada vez que lo uses. Porque no está pensado en función del uso de una persona con estas características. Está pensado en función de que un arquitecto pensó que era lo más cómodo entre la cañería, optimizar la cañería de agua, la de entrada, la de salida y el sistema eléctrico, y no está pensado en función de que alguien tiene que desplazarse de una manera sin correr riesgo de un tropezón. O sea, o con la ayuda de otra persona, porque ya son dos personas en un baño, exactamente, por ejemplo, que no puede estar la segunda, pero la que ayuda no entra en el baño. Con todos los inconvenientes. Exactamente. Y después otro mito, por ejemplo, es decir, los tienen dopados. Dormir para una persona de esa edad es fundamental. El organismo se repara solo si duermen, entonces, y estar en un estado de vigilia y de alerta, porque lo que les suele pasar es que no entienden lo que les pasa, no comprenden, están como en una situación de alerta, casi como un ataque de pánico, están como tensos. Y también entender de que la depresión en el geronte se manifiesta como la depresión infantil, con oposicionismo, irritabilidad. Entonces también hay un cuidado emocional que hay que tener. O sea, la depresión en el adulto se manifiesta con te tiran a la cama, ¿viste? Estás con síntomas depresivos, los clásicos, los que conocemos todos. La depresión infantil y la depresión del geronte se parecen en síntomas, en que son oposicionistas. Sí, oposicionistas. Claro, porque imagínate, o sea, claro, pero aparte, orgánicamente están con muy baja serotonina, o sea, con un nivel de adrenalina muy alto, porque están sin entender lo que les pasa. Imagínate que quedaron como en una etapa anterior, ¿no? Mamá estaba como, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y no me tengo que ir a hacer tal cosa, y no me tengo que ir a la escuela, y no tengo que. No. Y bueno, ¿y entonces qué hago? ¿No? Claro. Como. Aparte te aniñan, ¿viste? De golpe tenés que empezar a pedir permiso para, quiero tomar, no sé, o quiero hacer tal o cual cosa. Y tenés que empezar a pedir permiso. Hace 10 minutos no pedías permiso. 10 minutos inconscientemente, digamos. Sí. No pedías permiso. Ahora tenés una hija que te está aniñando y un hijo que te está aniñando, que te está retando. Y de golpe decís, ¿qué le pasa? Claro. O sea, tenemos que ponernos en esa situación. Entonces digo, lo primero y principal es entender cuál es nuestro rol. Cuando no sabemos cómo actuar, tenemos que pararnos y entender cuál es nuestro rol. Nuestro rol es de familiar. Y ese rol puede tener un
podemos hacernos cargo de algún tipo de cuidado, pero tenemos que sabernos limitados y sin pericia para poder abordar esos temas. La medicina actual hace agua por todos lados también en este sentido. No está preparado para la gerontología ningún tipo de intervención. Vos vas, los médicos están cansados, los atienden. No, es una generalización lo que estoy diciendo. Seguramente hay institutos o hay lugares o hay médicos que son muy buenos. De hecho, hay muy buenos clínicos que hacen un laburo de hasta perder guita por atender este tipo de personas o este tipo de población, que conozco casos, digamos. Porque viste, son pacientes de PAMI, tenés que tenerle paciencia, tenés que tener un baño o tenés que esperar lo que vaya al baño. A veces vienen con olor a orina o lo que sea y con una vocación laburan, viste, poniéndole el cuerpo a todo este tipo de situaciones, y son médicos con mucha vocación. Entonces digo, pero no son la mayoría, ¿no? No. Claro. Bueno, tema para conversar, y que cuando se nos queman los papeles o nos empezamos a pelear entre todos, por ahí hay que buscar la asistencia de un psicólogo, de una psicóloga que nos pueda decir, bueno, por lo menos organizar un poco ahí, ¿no? Los ánimos, los espíritus. Yo lo que invito también es a que visiten las instituciones, las personas o sea, los familiares que están, que visiten las instituciones, que vayan, vean, hablen, se saquen las dudas. Entonces también las instituciones un poco se preparan para recibirlos. Me parece que es importante. Y entender que el autocuidado es fundamental. El autocuidado viene con saber qué lugar ocupo en el sistema, que soy familiar. No soy superhéroe, no soy... Claro. Y que no define el amor o la culpa lo que decida respecto a eso, sino que hay que decidir en función de la eficacia. Bien. Miguel Alejandro Tentor. Muchas gracias. Gracias. Miguel Alejandro. Nos vemos el Conejito. sábado en el hindú. Con una guayabera. Gracias, Conejito. Sí. En mis redes están en todos los shows. La fecha, todas las fechas de los shows. Y nos fuimos Muchas nosotros, nos gracias.